Nuevamente, después de un proceso electoral, los partidos que actualmente están en el gobierno de cualquiera de los países de la Unión Europea, sufren algo hasta cierto punto. Todavía me sorprende que ellos mismos se sorprendan por el rechazo de la ciudadanía, que se sorprendan porque durante las elecciones, en este caso en Austria, estamos viendo una victoria contundente, pero al mismo tiempo que podría generar una especie de macronazo, porque eso es a lo que está llamando el actual todavía gobierno de este país. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, donde el partido de la oposición, el Partido Laborista, fue el que tomó la victoria, el que tomó la ventaja. Mandaron a volar a los conservadores, a Rishi Sunak, y por supuesto después de tener a Liz Truss y antes a Boris Johnson, siendo definitivamente uno de los peores primeros ministros que ha tenido el Reino Unido, obviamente los ciudadanos dijeron: necesitamos un cambio. Y así sucesivamente se ha demostrado en las últimas elecciones, incluso en las de Alemania, que fueron solo seccionales, pero que finalmente fue la oposición la que tuvo la victoria. Fue la oposición, o en este caso la derecha de Europa, la que tuvo una victoria contundente, porque actualmente la mayoría, una gran parte de los gobiernos de Europa son de izquierda, o se hacen llamar así. Recordemos este famoso Partido Popular de Ursula von der Leyen, son los que lograron tener todavía una mayoría durante las elecciones parlamentarias en julio, pero aún así los partidos de la derecha en la mayoría de las naciones tuvieron un aumento significativo en sus participaciones. Obviamente en estas elecciones se llevó a cabo en Austria, donde fue el turno del partido derechista La Libertad de Austria el que ganó sus primeras elecciones generales. Tiene una ventaja de 3 puntos del Partido Popular Austriaco del canciller Karl Nehammer. Según la encuesta de Boca de Urna que fue publicada este domingo, y de acuerdo con lo revelado por incluso el propio canciller, sí llevarían una gran ventaja. Sí perdieron estas elecciones, ya no lo pueden negar, absolutamente pueden negar que perdieron en este caso las elecciones. Ya el canciller salió a dar una rueda de prensa donde reconocía que su partido había perdido las elecciones parlamentarias ante el derechista Partido de la Libertad, pero evitó la cuestión de una posible coalición en ese momento. Por eso hablábamos de un macronazo. Él durante esta conferencia dijo: sí, fue una carrera eliminatoria y sí, no quedamos primeros. Hubo un movimiento notable y ahora nuestro trabajo es averiguar por qué. ¿Por qué la gente radicalizada está obteniendo más votos que aquellos de nosotros que representamos la fuerza y la razón centrista? Esto fue lo que dijo Nehammer en su conferencia de prensa. Para empezar, ¿por qué los llaman radicales? ¿Por estar defendiendo los intereses de su nación o su historia? ¿Por no querer ir a una guerra contra Rusia? ¿Por tratar de mantener sus usos y costumbres? Y por supuesto evitar todo este movimiento que se está impulsando a través de Ursula von der Leyen de la inmigración. Por eso son radicales, porque están exigiendo que se evalúe quiénes son las personas que van a entrar a Austria para poderles dar un apoyo, pero antes de apoyar a estas personas tienes que garantizar, por supuesto, que el país esté bien. Este canciller lo dijo precisamente durante su rueda de prensa, que las promesas preelectorales de su partido, independientemente de cuántos votos logren obtener o cuántos escaños logren obtener, se van a cumplir después de las elecciones. Cuando se le cuestionó si estaba considerando formar un gobierno de coalición con otro partido, el que dirige Herbert Kickl, Nehammer eludió a la pregunta y sugirió esperar al recuento final de los votos. En este caso, el partido de Austria
que se opone a la política de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, logró su mejor resultado hasta ahora en las elecciones parlamentarias. Se hablaba al inicio del 29.1% de los votos, de acuerdo con el servicio de prensa del partido, el cual obtuvo con confianza el primer lugar en las elecciones al Consejo Nacional de este domingo, lo que supone 13 puntos porcentuales más y por tanto es el mejor resultado en toda la historia de las elecciones del Partido de la Libertad. Los resultados en estas elecciones nos van a mostrar no solo el camino que prácticamente también se está tomando rumbo a las elecciones de Alemania, sino en general en la mayoría de los países europeos. El mensaje del canciller austriaco es preocupante y hay que tenerlo en cuenta porque lo mismo se habla de los jóvenes en Alemania, que ahora todos son radicales, que ahora todos son los malos, todos son enemigos y no deberían tener esta fuerza, este poder sobre la sociedad. ¿Qué es lo que está prometiendo este nuevo partido, el que acaba de ganar las elecciones en Austria? Retomar las alianzas y los acuerdos con Rusia. ¿Eso es tan difícil? ¿Eso es tan difícil de aceptar en este caso? ¿Cuál es el miedo que le tienen a los políticos que dicen, a ver, es que Rusia sí es nuestro amigo, Rusia sí nos estuvo ayudando, nos conviene tener, obviamente un acuerdo con ellos, ahora que el resto le dio la espalda, porque cuando esto estalle, vamos a ser sus amigos. En la campaña de este partido que ahora tiene la victoria, se hizo la promesa de contrarrestar el multiculturalismo forzado con todo el tema de la migración, la globalización y la inmigración masiva de la Unión Europea. Y también solicitan la remigración de los extranjeros no deseados a su país de origen. Y también dijo que la ayuda militar occidental a Ucrania es crítica. Una locura la ha considerado todas estas sanciones también en contra de Rusia, que prácticamente destruyeron o continúan destruyendo el bienestar de Austria y se han opuesto también a la adición de Ucrania a la Unión Europea. Los diputados de este partido abandonaron el Parlamento durante un discurso del líder ucraniano Volodymyr Zelensky en marzo del año pasado, argumentando que su discurso violaba obviamente la neutralidad de Austria, porque es muy fácil para todos decir, somos neutrales, no nos metemos en problemas, pero a la hora de la hora, cuando realmente tienen que enfrentarse o realmente tienen que defender su ideología, regularmente salen corriendo. Pero bueno, ya hubo oficialmente los datos de esta victoria. Fue con el 29.2% de los votos con los que habría ganado este partido la victoria, el partido de la derecha. Lo comentábamos al inicio. El canciller de Austria decía, no nos interesa una coalición. Ok, perfecto. Acepta que perdieron las elecciones. Está muy bien, porque Macron no lo hizo y rápidamente hizo una coalición con el partido de izquierda y al final del día no le importó en lo más mínimo que fuera gracias a ellos que logró Macron mantener su puesto. Si no habría un nuevo presidente en Francia. Ya tendríamos a un nuevo presidente en Francia del partido que dirige Marine Le Pen. Pero gracias a este acuerdo no se llevó a cabo. Y resulta que el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, instó ya este domingo a ambos partidos políticos a acordar una coalición gubernamental después de estas elecciones, en las cuales, como ninguno tuvo una mayoría absoluta de los votos, es importante llegar a un acuerdo. Como bien sabes, afirmó Van der Bellen, ningún partido consiguió más del 50% de los votos, por lo que tenemos que negociar entre nosotros. Este país
Este presidente también afirmó que el futuro gobierno federal debería garantizar un buen futuro para la nación, independientemente de la composición, independientemente de las preferencias o ideologías de cada uno de los partidos. Vamos a ver si logran, por supuesto, llegar a un acuerdo o simple y sencillamente es otra forma de hacer un acuerdo en este momento, pero más adelante mandarlos a volar como lo hizo Emmanuel Macron. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.